La implacable lluvia de noviembre golpeaba las ventanas del modesto Café de Marie en el distrito 15 de París. Sus paredes amarillentas por el tiempo y sus mesas de fórmica desgastadas eran testigos de generaciones de reuniones cotidianas, un lugar que difícilmente habría elegido Victor Mancler. Sin embargo, en aquella noche tormentosa, el multimillonario de 50 años había encontrado refugio allí. Vestido con un traje Armani a medida valorado en 3.000 euros y mirando su reloj Patek Philippe, más valioso que los ingresos anuales de muchos, destacaba en el humilde encanto del café. El anillo familiar de platino y diamantes de Víctor nunca se apartó de su dedo. Más que una simple joya, simbolizaba el imperio que había construido con paciencia desde la muerte de su padre 25 años antes. Elaborado en oro blanco, lucía el escudo de armas de Mancler, un barco navegando hacia tierras desconocidas, enmarcado por delicados motivos florales, testimonio de la habilidad de los orfebres del siglo XVIII. Lo hacía girar distraídamente entre los dedos, una costumbre reconfortante cada vez que sus pensamientos se turbulentaban. Justo entonces, una joven camarera apareció en su mesa con un sencillo bloc de pedidos en la mano. Llevaba el pelo castaño recogido en un elegante moño y, a pesar de su uniforme ligeramente desgastado, irradiaba una serena dignidad que atrajo la mirada experta de Víctor. «Buenas noches, señor», dijo con calma y seguridad. ¿Qué le traigo esta noche? Víctor levantó la vista del teléfono y se encontró con sus ojos verdes, brillantes de inteligencia y amabilidad, a pesar del cansancio en su rostro. «Un café solo, sin azúcar, por favor», respondió con inesperada calidez, seducido por su natural cortesía en un ambiente tan modesto. Al darse la vuelta, su mirada se posó en el brillo de su anillo. Se quedó paralizada, con los ojos abiertos como si estuviera frente a un fantasma. «Disculpe, señor», balbuceó con voz temblorosa. «Mi madre tiene un anillo idéntico al suyo». Víctor frunció el ceño. ¿Cómo podía una simple camarera de cafetería poseer una joya tan rara? Se inclinó hacia adelante. «Disculpe», preguntó, sin estar seguro de haber oído bien. «No me equivoco», insistió. «El escudo de armas, el barco, los detalles florales, todo es idéntico». Su confesión lo estremeció. Siempre había creído que su anillo era único, forjado para su tatarabuelo Edward Mancler en 1847 y transmitido de generación en generación. «Debe ser un error, señorita», dijo con firmeza pero con educación. «Este anillo es una reliquia familiar única, solo hay uno en el mundo». Aún así, negó con la cabeza con convicción. «No, señor. Mi madre usa el suyo todos los días. Me dijo que venía de su abuela y contaba la historia de un valiente marinero que se propuso descubrir nuevos mundos. Esas eran las mismas palabras que su padre había usado para describir el anillo familiar». Con el corazón latiéndole con fuerza, Víctor preguntó, «¿Cómo te llamas?» «Camille Dubois», respondió la joven, con la voz temblorosa bajo su intensa mirada. «Mi madre se llamaba Marie-Claire Dubois. Desde que se volvió a casar, se llama Marie-Claire Rousseau». Víctor rebuscó su nombre en el teléfono, pero no encontró nada relevante. Tragó saliva con dificultad. ¿Podrías enseñarme su anillo? Camille dudó un momento y luego asintió. «Vive a unas cuadras de aquí. Puedo llamarla y vendrá después de que cierre el café, sobre las 10 de la noche». Víctor miró su reloj, las 8:30 de la tarde. Se suponía que estaría en casa preparándose para una importante reunión con inversores japoneses a la mañana siguiente, pero se encontró diciendo, «De acuerdo. Espero». Le entregó a Camille su tarjeta de visita, encuadernada en cuero, hecha en Italia, y volvió a sentarse, con la mente acelerada. Leyó la tarjeta con los ojos abiertos, incrédulos. ¿Ustedes? ¿Víctor Mancler? ¿El hombre que compró Prestige Hotels el año pasado? Sonrió con modestia. «Los periodistas a veces exageran, yo solo soy un hombre de negocios con suerte». Pero Camille no se equivocaba. Al volver a su trabajo, la observó moverse entre las mesas, tranquila en medio del bullicio del café, atendiendo a cada cliente con una calidez inquebrantable. En su sencilla elegancia, tan distinta de las mujeres refinadas y a menudo superficiales de su mundo, había algo genuino que lo conmovió de una manera inexplicable. A las 9:45, se marcharon los últimos clientes. Camille empezó a poner las mesas, mirando nerviosamente a Víctor, que tomaba su tercer café, presa de la impaciencia y el terror.
Mi madre llegará en cualquier momento, dijo, limpiándose las manos en el delantal. Cuando le conté lo de tu anillo. Su voz se fue apagando. Exactamente a las 10 de la noche, la puerta del café se abrió y entró una elegante mujer de unos 60 años. Marie-Claire Rousseau tenía el pelo con mechas plateadas y vestía un fino abrigo negro de lana. El tiempo había refinado su belleza y atractivo. Su mirada, de un verde profundo y cristalino como la de Camille, se posó en Víctor con una mezcla de curiosidad y aprensión. «Mamá», susurró Camille, abrazándola. «Este es el señor Montclair». Víctor se levantó respetuosamente. «Señora, su hija me dijo que tiene un anillo idéntico al mío». Marie-Claire le tomó la mano y lo miró a los ojos con silenciosa intensidad. «¿Puedo ver la tuya primero?» Extendió la mano derecha, y ella inspeccionó los brazos de Montclair con los ojos llenos de lágrimas. «Dios mío», susurró, «es exactamente igual». Con dedos temblorosos, sacó una cajita de terciopelo rojo de su gastado bolso. Dentro estaba la imagen exacta de la herencia de Víctor, el mismo oro blanco, los mismos diamantes, el mismo barco y los mismos motivos florales. Las piernas de Víctor casi se doblaron. «Imposible», murmuró. Camille miró los dos anillos, sin aliento. «¿Son idénticos? ¿Cómo es posible?» Marie-Claire se sentó, apretando con ternura su anillo. «Ha pertenecido a mi familia durante generaciones», dijo con suavidad pero firmeza. «Mi abuela me contó que fue hecho para nuestro Edward Montclair en 1847. «Edward Montclair», repitió Víctor con incredulidad. «Era mi tatarabuelo». Ella lo miró con ojos tristes y llenos de secretos. «Porque él también era mío, señor. Montclair Edward Montclair fue también mi tatarabuelo». El silencio que siguió a esta revelación fue ensordecedor. Víctor miró a Marie-Claire como si la viera por primera vez, buscando desesperadamente en su rostro algo, cualquier cosa, que pudiera confirmar o negar esta asombrosa afirmación. «¿Quieres decir que podríamos estar relacionados?», preguntó con voz hueca. Marie-Claire asintió lentamente. «Creo que sí. Pero la historia es compleja, y algunos secretos familiares se han ocultado cuidadosamente durante décadas». Respiró hondo antes de continuar. «Mi tatarabuelo, Charles Montclair, era el hermano menor de Edward. En 1852, tuvieron una amarga disputa por la herencia familiar y la administración de nuestra empresa. Charles se fue de Francia a Estados Unidos, llevándose consigo su parte de la herencia, incluyendo uno de los dos anillos forjados por nuestro padre». Víctor escuchó fascinado. «Nunca he oído hablar de un hermano. Todos los discos que he visto presentan a Edward como hijo único». Marie-Claire sonrió con tristeza. Las familias burguesas del siglo XIX protegían celosamente su reputación. Tras la partida de Carlos, Eduardo borró todo rastro de él de los archivos familiares. No soportaba que su hermano se hubiera atrevido a desafiarlo. Hizo una pausa, acariciando su propio anillo. Charles se estableció en Quebec, Canadá, adoptó el apellido Dubois y comenzó una nueva vida. «Dubois es mi apellido de soltera», Marie-Claire aquiesa. «Charles Dubois, antes Charles Montclair, fue mi tatarabuelo. Se casó con una franco-canadiense, Marguerite Beaulieu, y tuvieron 3 hijos. El menor, mi abuelo Henry, regresó a Francia en 1920 tras conocer a mi abuela, Elizabeth, quien estaba de permiso en París». Víctor se pasó una mano por el pelo, asimilando la noticia. «¿Entonces, somos primos quintos?» Marie-Claire hizo un cálculo rápido. «Técnicamente, sí. Nuestros tatarabuelos eran hermanos». Camille, que había estado escuchando en silencio, habló por primera vez. «Por eso reconocí tu anillo», le dijo a Víctor. «Madre siempre decía que nuestra familia tenía sangre noble, pero nunca supimos sus orígenes». Víctor miró a Camille con nuevos ojos. Esta sencilla joven que servía café en un modesto café parisino era pariente suya, descendiente de la misma familia de comerciantes y aventureros que habían amasado la fortuna familiar en mares lejanos. «¿Tiene alguna otra prueba?», le preguntó a Marie-Claire. Rebuscó en su bolso y sacó una fotografía amarillenta en blanco y negro. «Este es Charles Montclair, tomada en Quebec en 1855». Víctor volvió a ver la misma mandíbula cuadrada, la misma mirada intensa, el mismo porte orgulloso que había heredado. «Y aquí»,
añadió Marie Claire, desplegando un documento cuidadosamente conservado. Está su certificado de nacimiento de París, de 1825. Nombra a François Montclair como su padre y confirma que Charles es el hermano menor de Edward. Víctor examinó los sellos oficiales y la elegante escritura del siglo XIX. ¿Cómo conservaste todo esto? Mi abuela era meticulosa, explica Marie Claire. Entendía la importancia de nuestra historia, incluso sus momentos más dolorosos. Me lo confió todo antes de morir, haciéndome prometer que nunca olvidaría nuestros verdaderos orígenes. Camille y Víctor intercambiaron una mirada de asombro. Entonces, ¿de verdad somos una familia?, preguntó Camille. Víctor sonrió con emoción en los ojos. Eso parece. Primos quintos, pero primos al fin y al cabo. Se volvió hacia Marie Claire con respeto. Señora Rousseau, ¿podría venir a mi casa mañana? Me gustaría mostrarle mis archivos familiares. Juntos, quizás podamos reconstruir nuestra historia. Marie Claire aceptó con gusto. Siempre quise saber el resto de la historia de Edward y por qué la discusión fue tan amarga. Al salir del café bajo el cielo nocturno parisino, Víctor se dio cuenta de que esa noche había transformado su visión del mundo. Convencido de que ya no tenía familiares cercanos tras la muerte de sus padres, había descubierto a un primo. Y algo más. La oportunidad de reconectar su vasto imperio con los valores humanos que había descuidado durante tanto tiempo. Mañana por la mañana entonces, dijo, abrazando a Camille y Marie Claire con una calidez que no había sentido en años. Esa noche, Víctor permaneció despierto en su imponente mansión de Neuilly-sur-Seine, estudiando con atención cartas y escrituras olvidadas del siglo XIX. Entre ellas se encontraba una carta de Edward Montclair, furioso por la postura moral de su hermano hacia los traficantes de esclavos con los que negociaba. Charles, hombre de principios, había elegido el exilio antes que comprometer su ética, y esa decisión había destrozado a su familia para siempre. Víctor cerró la carta, preocupado por las sombras que se cernían sobre el legado de su antepasado. A la mañana siguiente, a las 10 en punto, Marie Claire y Camille llegaron a su elegante mansión del siglo XVIII restaurada, y comenzó un nuevo capítulo en su historia compartida. El mayordomo lo recibió con calidez. «Bienvenidos a mi casa», dijo con genuina calidez. Los condujo a su estudio, una espaciosa habitación cuyas paredes estaban cubiertas de libros antiguos y documentos históricos, cuidadosamente conservados. «Anoche hice algunos descubrimientos interesantes», añadió, desplegando una carta desgastada de Edward. Marie Claire apartó el pergamino y lo leyó con interés, sus ojos brillaron al murmurar. «Eso es exactamente lo que me dijo mi abuela». Charles, hombre de principios inquebrantables, nunca aborreció la idea de lucrarse con el sufrimiento humano. Marie Claire sacó de su bolso otra carta, escrita por el propio Charles desde Quebec. Dirigida a su esposa, Marguerite, declaraba con claridad y firmeza: «Ya no podía ignorar las acciones de mi hermano. El dinero no vale nada si se gana a costa de la dignidad humana». Víctor sintió que estas palabras lo conmovían profundamente. Permaneció en silencio un buen rato, mientras el recuerdo de sus propias dudas morales resurgía. Entonces, con un suspiro, confesó: «Sabes, creo que Charles tenía razón. Ha habido momentos en mi carrera en los que he tomado decisiones motivados únicamente por el lucro, sin pensar en su impacto humano». Fijó la mirada en Camille. «Por eso es tan importante tu llegada a mi empresa. Puedes ayudarme a seguir el ejemplo de Charles en lugar del de Edward». Camille sonrió con modestia. «Haré todo lo posible, Víctor. Pero creo que ya tienes una conciencia más desarrollada de lo que crees, de lo contrario, no habrías creado este puesto para mejorar las condiciones laborales de tus empleados». Pasaron el resto de la mañana reconstruyendo su árbol genealógico común, entrelazando documentos y recuerdos de cada rama. Descubrieron que Charles tenía 3 hijos en Canadá: Henry, abuelo de Marie Claire, Marie-Françoise y Jean-Baptiste. Henry había regresado a Francia después de la guerra, mientras que sus hermanos se habían quedado y formado sus propias familias. «Probablemente tengamos primos en Quebec», dijo Camille con la voz llena de entusiasmo. Víctor se propuso averiguar sobre estas sucursales canadienses esa misma tarde. Después del almuerzo, Víctor llevó a Camille a recorrer la sede de Montclair, un imponente edificio de estilo otomano cerca de la ópera. Al recorrer las plantas, Camille percibió un ambiente tenso, los empleados parecían estresados.
Hablaban poco y los equipos parecían desconectados. Ahora entiendo por qué alguien necesita animarte, observó. Aquí la gente parece infeliz. Víctor asintió con tristeza. Me concentré tanto en el resultado final que descuidé el aspecto humano, precisamente el error que cometió Eduardo y que Carlos se negó a cometer. Camille inmediatamente empezó a anotar ideas, crear espacios de trabajo, organizar más reuniones sociales de equipo, implementar un sistema de reconocimiento más allá de las cifras de ventas y ofrecer formación para promover el bienestar laboral. Estos cambios requerirán tiempo e inversión, advirtió. ¿Están preparados para experimentar una caída temporal de la productividad durante la reorganización? Víctor la miró con admiración. En tan solo unas horas, había identificado los problemas clave y propuesto soluciones concretas. Hagan lo que consideren necesario, dijo sin dudarlo. El dinero no lo es todo, prefiero tener empleados felices y motivados, aunque cueste más a corto plazo. Esa noche, Víctor, Camille y Marie Claire cenaron juntos en un modesto restaurante del Distrito 16. Lejos del protocolo habitual, Víctor se sintió como en casa por primera vez en años. Durante el postre, se volvió hacia Marie Claire. Tengo una propuesta para ti, le dijo. Me gustaría contratarte como consultor histórico para mi empresa. ¿Podrías ayudarme a documentar la historia completa de nuestras familias y a crear un archivo adecuado? Marie Claire, recién jubilada de la docencia, sonrió radiante. Sería un honor. Siempre me ha gustado investigar la historia familiar. 3 meses después, los cambios en la empresa de Víctor fueron espectaculares. Bajo el liderazgo de Camille, el ambiente laboral había mejorado considerablemente. Los foros semanales daban voz a todos los empleados. Un programa de mentoría conectaba a empleados nuevos y antiguos. Los eventos sociales fortalecían los lazos de equipo, y la capacitación continua se convirtió en la norma. Lejos de sufrir una caída en la productividad, la producción de la empresa aumentó un 15%, y los empleados se involucraron más en su trabajo. Mientras tanto, la investigación de archivo de Marie Claire descubrió descendientes de Charles que vivían en Canadá. Contactó a varios de ellos, y comenzó una verdadera reunión familiar. Las ramas de Francia y Canadá intercambiaron anécdotas, fotos y recuerdos. Estamos planeando una gran reunión familiar en Quebec el año que viene, anunció una noche. Todos los descendientes de Carlos y Eduardo por fin se reunirán, tras más de siglo y medio de separación. Víctor se sintió transformado por esta nueva energía familiar. El hombre frío y calculador que una vez fue estaba dando paso a alguien más humano y accesible. Sus empleados también lo notaron, ya no era un jefe distante e intimidante, sino un líder genuinamente preocupado por su bienestar. La noticia del nuevo Víctor Montclair se extendió por los círculos empresariales parisinos con curiosidad y respeto. Una nevada mañana de febrero, Víctor recibió una llamada inesperada en su oficina. Una mujer con un marcado acento quebequense le dijo, «¿Señor Montclair?» «Soy Isabelle Dubois Montclair, de Montreal. Marie Claire Rousseau me dio su número, creo que somos parientes». El corazón de Víctor se aceleró. Había estado secretamente esperando que otros familiares se presentaran desde que Marie Claire comenzó su investigación genealógica. «Hola, Isabelle», saludó con cariño. «Marie Claire me habló muy bien de ti. Eres la bisnieta de Henry Dubois, ¿verdad?» «Exactamente», confirmó Isabelle. «También soy abogada especializada en derecho sucesorio, y tengo noticias que te interesarán». Intrigado, Víctor se inclinó hacia adelante. «Mientras investigaba a nuestra familia», continuó Isabelle con un suspiro, «descubrí que Charles Montclair había dejado testamento en Canadá. Legó parte de su fortuna a todos sus descendientes, incluidos los de la rama francesa, pero con una condición, que ambas ramas se reconciliaran oficialmente». Víctor se quedó atónito. «¿Quieres decir que Charles organizó una posible reunión entre las familias?» «Sí», respondió Isabelle. Esperaba que sus descendientes y la línea de Edward algún día superaran la disputa que dividió a los hermanos. El testamento estipula que si un descendiente de cada rama se reúne y firma una reconciliación formal ante notario, la herencia puede dividirse en partes iguales. Conmovido por esta revelación, Víctor susurró, «¿Cuánto es la herencia?» «Con intereses compuestos a lo largo de 50 años», respondió Isabelle, «son unos $15 millones canadienses». «Pero eso no es lo más importante»,
Charles también ordenó la creación de una fundación familiar para ayudar a los necesitados. Quería que su fortuna expiara errores del pasado y promoviera la justicia social. Víctor sonrió al pensarlo. Charles había sido un hombre verdaderamente extraordinario, guiado por valores que Víctor estaba redescubriendo en su interior. ¿Qué necesitamos hacer para formalizar esta reconciliación?, preguntó. Deberías venir a Canadá con Marie Claire y Camille, sugirió Isabelle. Organizaremos una ceremonia oficial con todos los familiares que hemos encontrado. Será una oportunidad para firmar el acta de reconciliación y dar la bienvenida al legado espiritual que Charles nos dejó. Víctor accedió de inmediato. Iremos cuanto antes, esta reconciliación significa para mí mucho más de lo que te imaginas. Tras colgar, llamó a Camille y Marie Claire sin demora para contarles la noticia. Las dos primas estaban tan conmovidas y entusiasmadas como él ante la perspectiva. 2 semanas después, Víctor, Camille y Marie Claire abordaron un avión con destino a Montreal. Era el primer viaje no comercial de Víctor en años, y sintió la inocencia y la emoción de un niño deseoso de explorar el país donde Charles había reconstruido su vida. En el aeropuerto de Montreal, lo recibió Isabelle, una cálida mujer de unos 40 años, de cabello castaño rojizo y mirada brillante e inteligente. Bienvenidos a la familia, dijo, abrazando a sus primos franceses. He organizado una cena esta noche con todos los Charles que pude contactar. Conocerán a gente extraordinaria. La cena se celebró en una posada histórica del viejo Quebec. A Víctor le impactó la diversidad y la pasión de las personas que conoció: Jean-Pierre Dubois, un médico filántropo que dirige una clínica gratuita para personas de bajos recursos; Sophie Montclair-Beaulieu, una pintora de renombre internacional; y Marc Dubois, profesor universitario especializado en historia canadiense. Cada uno compartía una parte del idealismo de Charles. Nuestro antepasado estaría orgulloso de lo que han llegado a ser sus descendientes, brindó Jean-Pierre, alzando su copa. Todos hemos heredado sus valores de justicia y compasión. Durante la comida, Víctor aprendió algunas verdades fascinantes sobre la vida de Charles en Canadá. En lugar de sucumbir a la amargura tras su pelea con su hermano, Charles había usado su fortuna para ayudar a inmigrantes franceses a establecerse en Quebec. Financiaba escuelas y hospitales, y se involucró en la política local para defender a las personas marginadas. Se convirtió en un pilar respetado de la sociedad quebequense, explicó Marc. Incluso hay una calle que lleva su nombre en la ciudad de Quebec. Profundamente conmovido, Víctor se dio cuenta de que Carlos había encontrado una manera de darle un significado real a su riqueza, a diferencia de Eduardo, quien simplemente la había acumulado. Al día siguiente, la ceremonia de reconciliación tuvo lugar en el magnífico y acogedor entorno del Fairmont-le-Château-Frontenac. Isabelle había contratado a un notario bilingüe para formalizar la reunificación de las ramas de Montclair. Víctor y Marie Claire, en representación de la parte francesa, firmaron el documento junto con sus familiares canadienses. Con este acto, declaró solemnemente el notario, reconciliamos oficialmente a las familias de Edward y Charles Montclair, poniendo fin a una disputa de 173 años. Una ovación atronadora llenó la sala, y Víctor se sintió profundamente conmovido. Más tarde, Isabelle entregó a Víctor y Marie Claire las llaves de una caja fuerte que contenía el testamento de Charles. Dentro, descubrieron los documentos financieros de la herencia, así como una carta personal dirigida a mis descendientes y a los de mi hermano Edward, cuando la paz finalmente haya regresado a nuestra familia. Con voz temblorosa, Víctor leyó en voz alta las palabras de amor de Charles hacia su hermano y sus súplicas para que las futuras generaciones aprendieran de sus errores y usaran este legado para construir un mundo más justo y fraternal. La carta detallaba la visión de Charles para una fundación internacional que llevara los nombres de los hermanos, la Fundación Edward y Charles Montclair para la Justicia Social, diseñada para financiar la educación, ayudar a los pobres y fomentar la reconciliación en comunidades divididas. Su misión, escribió Charles, es sanar las heridas del pasado y construir puentes donde antes había muros. Durante los días siguientes, la familia visitó los lugares queridos de Charles en Quebec. En el histórico cementerio de Sainte-Foy, se reunieron ante su sencilla lápida con la inscripción, Charles Montclair, conocido como Dubois, 1825 a 1895, hombre virtuoso y padre amoroso. Víctor depositó flores y ofreció sus palabras póstumas de perdón. Charles, en nombre de todos los descendientes de Edward, te pido perdón por la injusticia que sufriste. La historia te ha dado la razón. Con lágrimas en los ojos, Camille prometió, continuaremos tu labor y honraremos tu memoria.
De regreso a Francia, Víctor se dedicó por completo a la creación de la fundación. Invirtió no solo la herencia de Charles, sino también una parte significativa de su propia fortuna. Camille se convirtió en su directora ejecutiva, ideal para su puesto gracias a su compasión y conciencia social, mientras que Marie Claire fue nombrada presidenta honoraria, preservando la historia familiar y transmitiendo los valores de la reconciliación a las nuevas generaciones. Los primeros proyectos de la fundación financiaron la renovación de escuelas en barrios desfavorecidos, becas para jóvenes desfavorecidos, un albergue para personas sin hogar y un programa de mediación familiar. Pero Víctor soñaba más, quería que la fundación sirviera como modelo internacional de reconciliación y justicia social. Hemos vivido nuestras propias reuniones familiares milagrosas, solía decir en sus discursos. Ahora es nuestro deber ayudar a otras familias, comunidades y naciones a superar sus divisiones. La transformación personal de Víctor repercutió rápidamente en su negocio. Moncler Industries adoptó políticas sociales y ambientales pioneras, participación de los empleados en las ganancias, fondos de formación continua y asociaciones exclusivas con proveedores éticos. Mi tatarabuelo Edward construyó esta empresa sobre cimientos cuestionables, explica Víctor. Es hora de reconstruirla basándonos en los nobles valores de Charles. Los medios franceses se dieron cuenta rápidamente de esto. L Express publicó un largo perfil titulado La metamorfosis de un multimillonario, que narra la reconciliación familiar de Víctor y su encuentro con Camille. Todo empezó con un simple comentario de una camarera en un pequeño café parisino, declaró a la prensa. Ese momento cambió mi vida más profundamente que cualquier éxito profesional. El artículo tuvo una gran repercusión, lo que le valió a Víctor invitaciones para hablar en conferencias sobre conciliación familiar, emprendimiento responsable y transformación personal, temas especialmente sensibles para emprendedores que, como él, han olvidado los valores humanos fundamentales. Nunca es tarde para cambiar, afirmó. Todos tenemos el poder de transformarnos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Un año después de la ceremonia en Quebec, Víctor recibió una sorpresa que le cambió la vida. Camille, quien se había convertido en una hermana para él, le anunció que estaba esperando un hijo. El padre era David, un joven médico que conoció en una gala benéfica organizada por la fundación. Quería que fueras el primero en saberlo, dijo con lágrimas en los ojos. Eres la persona más importante de mi vida. Profundamente conmovido, Víctor preguntó, ¿me permitirías ser el padrino de este niño? Camille sonrió entre lágrimas de alegría. Esperaba que sí. Cuando nació el pequeño Charles Dubois, llamado así en honor a su antepasado reconciliador, toda la familia se reunió para celebrar. Como padrino, Víctor pronunció un emotivo discurso, prometiendo continuar el legado de unidad y compasión inculcado por Edward y Charles Moncler. Charles Moncler abrazó con ternura al bebé dormido, con los ojos llenos de esperanza y promesa. Eres el futuro de nuestra familia, susurró con voz suave y convincente. Crecerás en un mundo donde el amor ha triunfado sobre la división, donde la reconciliación ha sanado las heridas más profundas. 5 años después, la Fundación Edward y Charles Moncler se había convertido en una de las organizaciones filantrópicas más respetadas de Europa. Había financiado la construcción de docenas de escuelas, apoyado a miles de familias en dificultades y apoyado numerosos proyectos de reconciliación en zonas de conflicto. Víctor, ahora de 58 años, había encontrado el equilibrio perfecto entre sus actividades empresariales y su compromiso humanitario. Estaba en paz, rodeado de una familia amorosa, unido por valores compartidos. Su historia de perdón incluso se llevó al cine. La película francesa Les Deux Vauves, dirigida por un reconocido cineasta, fue un éxito rotundo. Víctor colaboró estrechamente con ellos en el guión, insistiendo en que el mensaje central permaneciera claro. El amor y la comprensión pueden superar cualquier división, por antigua o profunda que sea. En una entrevista televisiva, Víctor reflexionó sobre las lecciones que había aprendido. Descubrí que uno nunca está realmente solo, dijo. Incluso cuando sientes que ya no tienes familia, siempre hay alguien que comparte tu historia, tus raíces. También aprendí que la riqueza solo es valiosa cuando mejora la vida de los demás. Sobre todo, nunca es tarde para cambiar, para convertirte en la persona que siempre quisiste ser. Para su 60º cumpleaños, Víctor ofreció una gran recepción en su finca de Neuilly, donde estuvo representada toda la familia. Marie Claire, quien se había convertido en una madre para él, Camille y su creciente familia, e incluso primos lejanos que recientemente descubrió en Luisiana y Bélgica. Alzando su copa,
Víctor contempló sus rostros sonrientes. Mis queridos amigos, mi querida familia, comenzó, hace 6 años, era un hombre solitario, agobiado por el trabajo y aislado de todo contacto humano. Hoy, gracias a una valiente camarera y un sencillo anillo, estoy rodeado de amor y he encontrado el verdadero sentido de la vida. Hizo una pausa, mirando al otro lado de la sala a Camille, que acunaba al pequeño Charles, ahora de 5 años. Hemos aprendido que la mayor revolución a menudo comienza con el gesto más simple, el encuentro más inesperado. Nuestro legado más preciado no se mide en euros ni dólares, sino que se transmite de corazón a corazón, de generación en generación. La celebración continuó hasta altas horas de la noche, los niños riendo en el jardín, los adultos compartiendo recuerdos y planes para el futuro, y Víctor se sintió profundamente feliz de haber recuperado el calor de la familia que una vez pensó perdido, para siempre. Poco antes de medianoche, mientras los últimos invitados se despedían, Camille se acercó a Víctor con una sonrisa misteriosa. Le entregó un paquete elegantemente envuelto. Curioso, lo abrió y descubrió un libro encuadernado en cuero titulado La familia Montclaire, de la división a la reconciliación. Marie Claire lo escribió con la ayuda de Isabelle, explicó Camille. Ella registró toda nuestra historia, desde nuestros inicios hasta hoy. Es nuestro regalo de cumpleaños y nuestro testamento para las generaciones futuras. Víctor hojeó las páginas, conmovido por las fotografías, los documentos y los testimonios de todas las ramas de la familia. La última página contenía una dedicatoria colectiva, a Víctor, el hombre que abrió su corazón y transformó un encuentro casual en un milagro familiar, nuestro más profundo amor y gratitud. Esa noche, no pudo dormir. Releyó la historia de Marie Claire, maravillándose de cómo una disputa entre dos hermanos del siglo XIX podía transformarse en una historia de reconciliación en el siglo XXI. A la mañana siguiente, Víctor tomó la decisión que cerraría este capítulo extraordinario. Legaría toda su fortuna a la Fundación Edouard y Charles Montclaire, quedándose solo con lo necesario para vivir cómodamente, pero sin ostentación. El dinero nunca ha sido mi meta, le confesó a su notario unos días después. Es solo un medio para construir algo más grande que yo. Ahora que he encontrado a mi verdadera familia y mi propósito, puedo dejar este mundo sabiendo que mi legado está en buenas manos. La noticia de su donación sin precedentes se extendió por todo el mundo, inspirando a otros filántropos a seguir su ejemplo. El fenómeno Montclaire, multimillonarios que donaron su fortuna a causas humanitarias en vida, se convirtió en una tendencia poderosa. El propio Víctor siguió siendo, a pesar suyo, una figura emblemática de esta nueva filantropía, demostrando que el éxito económico y el compromiso social no son incompatibles. Hoy, a sus 65 años, Víctor Montclaire sigue dirigiendo sus negocios con la misma energía que antes, pero guiado por valores radicalmente diferentes. La Fundación Edouard y Charles Montclaire se ha convertido en un referente internacional, y su historia familiar se estudia incluso en universidades como un ejemplo perfecto de reconciliación exitosa. Camille, ahora madre de 3 hijos, continúa al frente de la fundación con admirable dedicación, perpetuando el espíritu de compasión y justicia que personificó su antepasado Charles. Marie Claire, septuagenaria pero con la misma pasión de siempre, continúa rastreando nuevas ramas del árbol genealógico, descubriendo recientemente parientes en Australia y Argentina. Han pasado 10 años desde aquella tarde lluviosa que transformó la vida de Víctor. El pequeño café donde todo empezó es ahora un lugar de peregrinación para quienes conocen la legendaria historia de Montclaire. Madame Dubois, la antigua propietaria, se jubiló y cedió el negocio a su sobrina, pero conserva todos los artículos y testimonios expuestos. Las paredes del café están ahora adornadas con fotografías de la familia Montclaire Dubois reunida, creando una conmovedora galería para todos los visitantes. A sus 75 años, Víctor está semi-jubilado para dedicarse por completo a su familia y a la fundación. Su cabello es blanco como la nieve, pero sus ojos aún brillan con la bondad y la sabiduría que ha cultivado a lo largo de los años. Dedica las mañanas a responder personalmente a las cartas de agradecimiento que inundan la fundación y las tardes a jugar con sus nietos adoptivos, los hijos de Camille, a quienes ama como a sus propios hijos. Una radiante mañana de primavera, Víctor recibió una llamada que transformaría una vez más su comprensión de la historia familiar. Señor Montclaire, dijo una voz con un suave acento español, soy Eduardo Manteclar, de Buenos Aires. Creo que compartimos más que un apellido. Intrigado,
Víctor se inclinó hacia adelante en su silla. Durante una década, Marie Claire había rastreado muchas ramas familiares por todo el mundo, pero Argentina seguía siendo territorio desconocido. Hola, Eduardo, respondió Víctor con cariño. ¿En qué puedo ayudarle? Mi familia ha conservado documentos durante generaciones, continuó Eduardo, que mencionan a un tercer hijo de François Montclair, Antoine, quien supuestamente salió de Francia en 1820, camino a Argentina. Víctor sintió que se le aceleraba el corazón. Un tercer hermano, esta revelación eclipsó incluso el descubrimiento de Charles. ¿Tienes pruebas de este linaje?, preguntó, luchando por mantener la calma. Sí, respondió Eduardo. Tengo el certificado de nacimiento de Antoine Montclair, nacido en 1800, su pasaporte argentino y numerosas cartas que les escribió a nuestros padres desde Buenos Aires. Este sorprendente descubrimiento reactivó de inmediato la investigación genealógica de Marie Claire. Con 80 años, pero aún apasionada, recibió por correo todos los documentos digitalizados, cuya autenticidad estaba fuera de toda duda. Antoine Montclair era, en efecto, el hermano mayor de Edouard y Charles. Había salido de Francia muy joven para probar suerte en Argentina. ¿Cómo es que nunca hemos oído hablar de él?, le preguntó Víctor a Marie Claire en su reunión fundacional semanal. Antoine era el rebelde de la familia, explicó tras estudiar las cartas de Eduardo. Abrigaba ideas revolucionarias para su época, anhelando libertad y aventura. Sus padres, François y Marguerite Montclair, eran burgueses conservadores que no soportaban estas ideas progresistas. Así que, a los 20 años, se fue a Argentina, y la familia actuó como si nunca hubiera existido. Víctor quedó cautivado por esta nueva pieza del rompecabezas familiar. ¿Qué le pasó en Argentina? Marie Claire sonrió mientras hojeaba los periódicos. Fundó una estancia, un vasto rancho ganadero, en la región pampeana, especializada en ganado. Pero lo más notable es que también creó la primera escuela gratuita para los hijos de los trabajadores agrícolas. Fue un visionario, igual que Charles, pero con una tónica diferente. Camille, que ahora tiene 45 años y es madre de 4 hijos, sugirió de inmediato un viaje a Argentina para conocer a Eduardo y explorar el legado de Antoine. No podemos dejar que esta rama de la familia caiga en el olvido, dijo. Si Antoine fundó una escuela, es porque sin duda compartía los valores de Charles, debemos honrar su memoria. Entusiasmado por su edad, Víctor aceptó sin reservas. 3 meses después, Víctor, Camille, Marie Claire y el joven Charles, 15 años entonces y apasionado por la historia, embarcaron rumbo a Buenos Aires. Eduardo los recibió en el aeropuerto, rodeado de una impresionante delegación de primos argentinos, todos descendientes de Antoine. El parecido familiar era sorprendente, el mismo porte altivo, la misma mirada penetrante, la misma elegancia natural. Bienvenido a la familia argentina, dijo Eduardo, abrazando a Víctor. Llevábamos esperando este reencuentro desde que mi abuelo nos contó la historia de Antoine. Al día siguiente, visitaron la estancia San Antonio, fundada por Antoine en 1825. La casa principal, de estilo colonial español, había sido cuidadosamente conservada por sus descendientes. En el gran salón, un retrato de Antoine colgaba sobre la chimenea. A Víctor le impresionó el parecido. Antoine tenía los rasgos de su padre y esa expresión decidida, pero sus ojos brillaban con una dulzura humana que le recordaba a Charles. Era muy querido aquí, explicó Eduardo. Le llamaban Don Antonio el Bueno. La visita a la escuela fundada por Antoine fue particularmente emotiva. Ampliada a lo largo de las décadas, ahora albergaba a más de 1000 estudiantes y se encontraba entre las mejores escuelas públicas de la provincia. En el patio se alzaba una estatua de Antoine, que conmemoraba su papel como fundador, cuya inscripción en español y francés decía: Antoine Montclair, 1800-1878, visionario que creía que la educación es el mejor regalo que se le puede dar a un niño. Víctor depositó una corona de flores al pie de la estatua y pronunció unas sentidas palabras. Antoine, en nombre de nuestra familia unida, te agradecemos por iluminar el camino. Que tus descendientes franceses, canadienses y argentinos continúen tu labor. Entonces Eduardo reveló una sorpresa que había reservado para el final. Antoine dejó un testamento especial, dijo, llevándolos a la biblioteca de la estancia. De una vieja caja fuerte, sacó un documento bilingüe fechado en 1875.
Antoine legó la mitad de su fortuna a sus descendientes directos y la otra mitad a todos los descendientes de Edward y Charles, con la condición de que algún día se unieran para honrar su memoria y continuar su misión educativa. La fortuna, amasada a lo largo de un siglo y medio, era considerable, pero, al igual que con la herencia de Carlos, el dinero no era el objetivo principal. Se adjuntaba una conmovedora carta. Mis queridos hermanos Edward y Charles, si nuestros descendientes leen estas líneas, es porque el amor familiar ha triunfado sobre nuestras disputas pasadas. Nunca he dejado de amarlos a través de los océanos. Ojalá nuestros hijos tengan más éxito que nosotros y unan fuerzas para construir un mundo mejor. Víctor lloró al leer estas palabras. Los tres hermanos Montclaire, separados por el orgullo y la incomprensión, habían abrigado la esperanza de una reconciliación póstuma. Este descubrimiento dio origen a un nuevo y audaz proyecto, la Red Educativa Montclaire, que conecta la escuela de Antoine en Argentina, las escuelas apoyadas por la Fundación en Francia y Canadá, y nuevos establecimientos que se crearán en otros lugares. Haremos realidad el sueño de Antoine, anunció Camille en una conferencia de prensa en Buenos Aires. La educación honrará la memoria de los tres hermanos y transmitirá sus valores a las generaciones futuras. El gobierno argentino extendió la estadía familiar 2 semanas para que Víctor pudiera conocer a todos sus nuevos primos. Descubrió una familia numerosa y unida, orgullosa de sus raíces francesas, pero plenamente integrada en la cultura argentina. Algunos descendientes se habían convertido en figuras importantes, un embajador, un famoso bailarín de tango, un reconocido escritor, así como varios médicos y profesores, todos impulsados por el idealismo de Antoine. Antoine estaría orgulloso de lo que se han convertido sus descendientes, dijo Víctor en la gran cena de despedida en la estancia. De regreso a Francia, Víctor se dedicó por completo a organizar la primera reunión mundial de la familia Montclaire, prevista para el año siguiente en el castillo de Fontainebleau. Se invitó a familias de Francia, Canadá, Argentina, así como a las recién descubiertas ramas de Luisiana, Bélgica, Australia e incluso Japón, donde un descendiente de Antoine había emigrado a principios del siglo XX. Camille coordinó la logística, Marie Claire organizó la exposición genealógica que recorría la historia familiar, y Víctor se encargó de las comunicaciones. Así, el legado de Montclaire, y el sueño de los hermanos de unidad a través de la educación, ha entrado en un nuevo y emocionante capítulo. Se propuso como misión personal acoger a todos los miembros de su familia y financiar el viaje de quienes no podían costearlo. Esta reunión no debe excluir a nadie, insistió. Ricos o pobres, famosos o desconocidos, todos somos iguales ante nuestra herencia común. Por fin llegó el día. Más de 300 descendientes de los hermanos Montclair se reunieron en los soleados jardines del castillo de Fontainebleau en una magnífica mañana de septiembre. A pesar de su avanzada edad, Víctor sonreía de alegría al ver la multitud de rostros que se presentaban ante él, testimonio vivo de 15 años de búsqueda y reconciliación. Los niños corrían entre los adultos, sus risas se mezclaban con un coro de francés, inglés, español e incluso fragmentos de japonés. Sin embargo, la emoción era universal, esperanza, asombro y un profundo sentido de pertenencia. La ceremonia inaugural tuvo lugar en la corte de honor del castillo, donde Víctor, flanqueado por Camille, Marie Claire, Isabelle, Canadá, y Eduardo, Argentina, pronunció un discurso que resonaría en la memoria familiar durante generaciones. Mis queridos primos de todo el mundo, comenzó con voz firme y llena de emoción, nos reunimos hoy no solo para celebrar nuestras diferencias, sino sobre todo para honrar lo que nos une. Somos los herederos de 3 hombres extraordinarios, Edward, Charles y Antoine, que se atrevieron a dejar su patria para perseguir sus convicciones. Nos dejaron más que fortuna, nos transmitieron valores de valentía, justicia y generosidad que nos unen como una sola familia, más allá de las fronteras y el tiempo. La exposición genealógica que preparó Marie Claire fue todo un éxito. Imponentes paneles repasaban la historia de cada rama, adornados con fotografías, documentos y conmovedores testimonios. Los visitantes se maravillaron con primos perdidos hace mucho tiempo, reconstruyeron los capítulos perdidos de sus historias personales y murmuraron con asombro, es mágico, como confesó una de las tataranietas de Charles, de Vancouver. Ahora entiendo de dónde provienen nuestros rasgos familiares. El momento culminante de la reunión fue la firma de la Carta Familiar Montclair. Elaborada colectivamente durante los meses previos a este día, esta carta comprometió a cada rama de la familia a defender los ideales de los hermanos fundadores de educación, justicia social y reconciliación. Nosotros, descendientes de Edward, Charles y Anthony Montclair,
proclamaba el documento, nos comprometemos solemnemente a transmitir a nuestros hijos y nietos el amor por la familia, el respeto por nuestras diferencias y la convicción de que la educación es la clave para un mundo mejor. Esa noche, el gran baile en los salones del castillo reunió a todos en la pista de baile. 3 orquestas, francesa, canadiense y argentina, se turnaron, llenando las salas con los ritmos de sus países de origen. Víctor, imperturbable a su edad, inauguró el baile invitando a Camille a un vals de La Viernes en Rose. Gracias, murmuró, nada de esto habría sido posible sin ti, eras el ángel guardián de nuestra familia. Conmovida hasta las lágrimas, Camille respondió, gracias a ti que todo esto es posible. Al abrir tu corazón, nos enseñaste que el amor puede mover montañas. 2 años después, Víctor Mantler falleció en paz mientras dormía, rodeado de su extensa familia reunida. A los 90 años, dejó este mundo en paz, confiado en que su legado estaba en buenas manos. El funeral fue suntuoso, al que asistieron representantes de todas las ramas de la familia. Al pasar la procesión por el pequeño café Chez Marie, donde todo comenzó, se guardó un minuto de silencio frente al establecimiento que cambió para siempre el destino de la familia. Víctor yace enterrado en el panteón familiar de Mantler, en el cementerio de Père-Lachaise, junto a sus padres. Su lápida ostenta una inscripción sencilla pero conmovedora. Víctor Mantler. 1965-2045. Un empresario que se convirtió en un hombre de corazón, que demostró que nunca es tarde para reencontrar a la familia y los propios valores. Sin embargo, su verdadero monumento es la fundación que lleva su nombre y el de sus antepasados, quienes continúan su labor por la educación y la justicia social en todo el mundo. Bajo el liderazgo de los herederos espirituales de Víctor, la compañía Mantler prosperó, siempre consciente de su misión humanista. El joven Charles, ahora de 25 años, trabajó junto a su madre para preparar a la siguiente generación de líderes familiares. El abuelo Víctor nos observa, decía, y debemos estar a la altura de su legado. Marie Claire, que entonces rondaba los 90, continuó su investigación genealógica con la ayuda de sus nietos, expertos en tecnología. Publicó varios libros sobre las raíces francesas de la familia Mantler. Mientras tenga aliento, dijo, seguiré buscando a nuestros primos desaparecidos, dispersos por todo el mundo. Nuestra familia es como un rompecabezas gigante, y aún quedan piezas por descubrir. 15 años después de aquel encuentro casual en un café parisino, la historia de Mantler continúa floreciendo en una armonía sorprendente. La red educativa Mantler reúne ahora a 27 escuelas en 12 países, mientras que la Fundación Edouard y Charles Mantler ha ayudado a más de 100.000 familias en dificultades. Cada año, la Gran Reunión Familiar Mundial, que se celebra cada 2 años, reúne a más de 1.000 descendientes de todo el mundo. Este extraordinario relato nos recuerda que los mayores milagros suelen comenzar en los momentos más sencillos. Una atenta camarera nota un anillo, unas palabras intercambiadas en un modesto café, y, de repente, se desata una saga familiar inimaginable. Esta historia nos enseña que nunca estamos realmente solos, en algún lugar del planeta. Corazones comparten nuestra historia y nuestros orígenes. Solo se necesita una mente abierta y un oído atento para descubrir los tesoros ocultos de la vida. En la Rue de la Huchette, la fachada de Chez Marie aún luce una placa dorada que narra el proceso de reconciliación de los Mantler. Cada día, cientos de visitantes acuden allí, cautivados por esta leyenda contemporánea que celebra la inquebrantable fuerza de la familia y el amor. Entre el tintineo de las tazas de café, a veces parece que aún se pueden oír esas palabras mágicas que lo cambiaron todo. Hola, señor. Mi madre tiene un anillo como el suyo. Si esta historia te conmovió e inspiró, no olvides darle me gusta, para celebrar el poder del amor y la reconciliación familiar. Cuéntame en los comentarios, ¿también quieres explorar tus raíces? ¿Crees, como Víctor, que nunca es tarde para cambiar y redescubrir lo que realmente importa en la vida?